Muy buenos días, hermanos. Es una bendición estar en un segmento más de Meditaciones y Befis. En Dios haremos proezas. Qué maravillosa promesa tenemos de parte de Dios en su bendita palabra, que con la ayuda de Dios podemos hacer grandes cosas para Él y que son de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros ministerios y en sí para todo lo que hacemos. Bueno, estamos hablando, hermanos, acerca del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Hemos establecido que todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es importante, hermanos, que nosotros andemos en el Espíritu para manifestar el fruto del Espíritu, que viene en el paquete, por así decirlo, en la implantación de la naturaleza divina. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nuestro cuerpo se constituye en templo del Espíritu, viene con él su fruto. Y su fruto, como hemos aprendido en Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También hemos dicho que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. O sea, Cristo mismo manifestó este fruto en su vida. Recordemos que Cristo es Dios, ¿verdad? 100%, pero también es hombre 100%. Mayormente su ministerio aquí en la tierra no lo desarrolló como Dios, aunque es Dios, ¿verdad? Era Dios y es Dios. Sin embargo, lo desarrolló como hombre. Su vida la vivió como un hombre, como usted y como yo, como humano, ¿verdad? Pero un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por así decir, evidente que al ser un hombre lleno del Espíritu Santo, iba a manifestar el fruto del Espíritu. Ayer miramos que Cristo manifestó este fruto de amor, pero también de gozo, ¿verdad? Hizo lo más valioso, dar su vida por nosotros, y lo hizo por gozo, ¿verdad? Como dice la profecía allá de Isaías, mirará el fruto de su sacrificio y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque eso dependía tu salvación y mi salvación. Bueno, le damos gracias a Dios. Hoy vamos a ver otras 2 o 3 características de este fruto del Espíritu. Ya vimos del amor en Cristo, ya vimos del gozo en Cristo. La tercera característica dice paz, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue un hombre que vivió con paz en su vida, paz en su corazón. En Juan capítulo 14, Cristo dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. De hecho, Él es el príncipe de paz. Entonces Él podía decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué palabras tan más relevantes, tan más significativas que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo. Este mundo, queridos hermanos, no tiene paz. Vemos violencia por todas partes, vemos conflictos por todas partes, vemos guerras por todas partes, vemos terror por todas partes. Pero gloria a Dios que aún en medio de ese caos de tinieblas podemos saber un pueblo que tenemos la paz de Dios, la paz de Cristo, la paz que nos da el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros podemos vivir tranquilos, podemos vivir con esa paz, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestros corazones y seguir adelante en nuestro diario vivir, porque tenemos la paz de Cristo, que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay muchos temores, hay muchas turbaciones hoy en día por la gente que no tiene paz, pero gloria a Dios que nosotros, si tenemos el fruto del Espíritu Santo, vamos a tener esa paz, vamos a gozar de esa paz. También en el capítulo 16, versículo 33, nos dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, queridos hermanos, en Cristo Él se manifestó esa paz, es parte de su carácter. Él como hombre tuvo amor, como hombre lleno del Espíritu Santo, tuvo esta característica de amor, de gozo, de paz. Luego tenemos la cuarta característica, que es la número 4, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hermanos, la paciencia de Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios que Él fue paciente.
Él no se desesperó, ¿verdad? Él es alguien que nos ha tenido mucha paciencia. Por ejemplo, cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense, hermanos, qué interesante es este hecho, ¿verdad? Como Cristo allí tenía la oportunidad de vengarse de todos sus transgresores, pero no lo hizo, sino que tuvo paciencia y oró al Padre y le pidió perdón por aquellos que lo injuriaban, por aquellos que lo maltrataban, por aquellos que se burlaban, por aquellos que lo subieron a la cruz. Pero sabemos también, esos fueron los autores físicos, materiales, pero los autores intelectuales somos todos nosotros por pecadores. Cristo estaba muriendo por nuestros pecados y desde la cruz estaba pidiendo perdón para todos. Y Él ofrece perdón para todos. Oh, queridos hermanos, qué paciente nuestro Señor Jesucristo. Allá en el libro de Mateo, leemos también en el capítulo 26 de Mateo, versículo 51, nos dice la palabra de Dios, cuando fue arrestado allá en el Getsemaní, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Oh, queridos hermanos, Cristo fue arrestado como si fuera un criminal, un malhechor de lo peor. Él no pudo haber tenido paciencia, Él pudo haber orado al Padre y pedir que vinieran las legiones, 12 legiones de ángeles. ¿Te das cuenta? Miles y miles de ángeles fuertemente armados fulminaría a esos soldados romanos y puedo decirte a todo el imperio romano, pero no lo hizo. Tuvo paciencia. Y cuando uno de sus discípulos sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a arrestarle, el Señor le dice, mete tu espada, porque el que a espada quiere defenderse, a espada morirá. Así de que, queridos hermanos, podemos ver el ejemplo de Cristo, como Cristo, ¿verdad? Fue un hombre que manifestó paciencia en su vida. Ese es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de benignidad? Benignidad quiere decir ser bueno, ser benévolo, ser amable. Oh, no hay persona más buena, más benévola, más amable que nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Podemos ver allá en Lucas capítulo 18, queridos hermanos, nos dice, traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vean, ¿verdad? Aquí vemos claramente un ejemplo de benignidad. Cristo amando a los niños, Cristo dejando a los niños que vinieran a Él, porque Él es bueno, es benévolo, es amable, es noble. Oh, hermanos, qué ejemplo tan más amoroso de Cristo tenemos aquí. Por eso Él manifestaba el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en su vida, y ese mismo carácter que es el fruto del Espíritu quiere que también nosotros lo tengamos. Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ya llevamos 5 características. Mañana seguiremos con las siguientes. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Y acuérdense, queridos hermanos, que en Dios haremos proezas. Mientras tanto, sigamos andando en el Espíritu y dejemos que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos.